Tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con las clases virtuales a través de Zoom. En este día vamos a tocar un tema muy importante relacionado con los ingresos, principalmente con la venta de ganado faineado. Para tal entendido voy a explicarles la siguiente plantilla. A ver, vamos a ver el día de hoy un poco de lo que es la venta de ganado al faineado, que consiste principalmente en un proceso de venta de carne, ¿sí? ¿Qué animales se tratan en este tratamiento? Son principalmente los novillos, aquellos animales que están destinados a consumo y destinados a un mercado específico, sea este interno o sea externo. El proceso de faineamiento, tiene varias etapas en realidad, desde el aturdimiento o insensibilización que se le realiza a través de descargas eléctricas, el degüello que consiste en la separación eh, de la sangre junto con eh, lo que es la piel, el sangrado que consiste en realizar el desangrado del animal, el descuerado que consiste en separar todo lo que son eh, toda la piel del animal, el enviscerado que consiste en separar las vísceras del animal, el corte y el lavado que consiste en la separación por partes del animal y posteriormente en la limpieza y para terminar en el refrigerado que consiste en llevar a la carne lista para consumo, pero previamente en determinados frigoríficos hasta el destino en un determinado mercado. Desde el punto de vista contable, nosotros que tenemos que tomar en cuenta que se debe de seguir tres procesos principales al momento del registro contable como tal. En este caso, cuando vemos venta de ganado faineado. El primero es realizar la hoja de carneo, ¿sí? Esta hoja de carneo que me permite determinar la cantidad de kilos existentes, también me permite registrar la merma que va a existir, porque estos animales van a entrar a matadero con cierta cantidad de peso, pero posteriormente por el sangrado de huello y descuerado y enviscerado, estos van a perder cierta cantidad de peso, ¿no? Entonces, en la hoja de carneo vamos a poder identificar a eso como se le conoce con el nombre de merma. La liquidación que consiste principalmente en registrar la venta de carne y también otros ingresos que se puedan presentar de este proceso. Uno de los ingresos que se puede presentar es el servicio de faineado, puesto que nosotros realizamos la venta a comercializadores, distribuidores en gran medida. Entonces el servicio de faineo también se cobra. Otro de los ingresos que proviene de este proceso podría ser la venta de las menudencias, ¿no? Pero va a depender mucho del tipo de cliente con el cual estemos tratando, si este es potencial, si este no es potencial, para realizar la venta de estas menudencias, ¿no? O en otros casos, cuando hablamos de clientes potenciales, por ejemplo, las menudencias se van a bonificar como tal, ¿no? Se van a regalar en otras palabras. También hablamos de la contabilización y aquí vamos a tomar muy en cuenta el registro contable a nivel de ingresos, pero también vamos a dar de baja a los animales a un valor en libros, a un costo de ventas. Es decir, que vamos a hacer un asiento inicial de una venta principalmente, pero con la particularidad que vamos a tener esto de la merma, y el segundo asiento que vamos a registrar va a ser principalmente referido al costo de ventas, a darlo de baja en libros, pero a un costo o a un valor en libros. ¿Sí? Entonces, vayamos a ver este ejercicio que les pasé. Todos tenemos este ejercicio. Es el ejercicio en aula número 8. Nos dice, la estancia ganadera Ortuño SRL dedicada a la cría y recría de ganado bovino cuenta con las siguientes cabezas de ganado. 150 novillos de 2 años, valor en libros de cada uno de 3.500, ¿no? El 25 de octubre se realiza la venta de ganado faeneado del señor Julián Paza de acuerdo al siguiente detalle. Son 100 novillos de 2 años, peso promedio de cada uno 480 kilos, existiendo una merma del 2% por pérdida de sangre. Y bueno, también como les expliqué, ¿no? Por la separación de las menudencias que asciende más o menos al 2%. Precio por kilo vivos de 65 bolivianos, eso es el precio que se cobra por la carne en realidad,
neta, ¿sí? Además, el servicio de faeneo se cobra bolivianos 35 por cada animal y se le vende las menudencias, cuero, cuero panza, tripas, etcétera, bolivianos 40 por cada animal. Lo que nos piden es que realicemos el asiento contable respectivo y también la hoja de carneo y la liquidación. Entonces, vamos a resolver este ejercicio tomando en cuenta esos tres pasos y veremos cómo la incidencia en los estados financieros posteriormente. ¿Hasta ahí tiene alguien alguna pregunta antes de entrar a la resolución del ejercicio? Muy bien, entonces empecemos con la resolución del ejercicio. Como ustedes podrán observar, tenemos acá eh, la venta de ganado faineado. En este caso hablamos de cuántos novillos. Según nuestro ejercicio, tenemos que se van a vender, bueno, tenemos inicialmente 150 novillos y se van a vender 100 novillos posteriormente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que registrar son los 100 novillos. Entonces, colocamos los 100 novillos. ¿Cuál es el valor en libros individual de cada novillo? No olviden que ellos están registrados a un determinado valor en libro, ¿no? El valor en libro que registra cada novillo es de bolivianos 3.500. Entonces, ¿qué es lo que hacemos inicialmente? Agarramos los 100 novillos y multiplicamos por los 3.500 y lo que vamos a tener es un valor de 350.000. Esto se conoce como el valor en libros y está registrado en la cuenta inventario ganado vacuno rodeo general, cuenta de activo, ¿no? Cuenta de activo, que registra a los novillos, a los torillos y a las vaquillas hasta 1 y 2 años respectivamente. Eso ya lo vimos en el tema de categorización, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, el primer paso para resolver este tipo de ejercicios es la hoja de carneo. La hoja de carneo, bueno, es muy sencillita. Desde el punto de vista contable, lo que nos interesa a nosotros es el total de kilos y la cantidad de novillos que se van a fainear o que van a entrar a matadero. En este caso nos dice que van a entrar 100 novillos de 2 años. Y estos novillos están entrando con un peso promedio, ¿no? Que es bueno, según lo que está estipulado en nuestro ejercicio, asciende a 480 kilos promedio. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Agarramos los 100 novillos y vamos a multiplicar por los 480 kilos y vamos a tener un total de kilos de 48.000 en total. Esto podemos mencionar nosotros haciendo una analogía que vendría a ser la cantidad de carne bruta, en bruto, ¿no? Que incluye la sangre, que incluye las vísceras, que incluye en realidad todo el peso del animal. Pero según nuestro ejercicio, lo que tenemos que hacer aquí nosotros es restar lo que les mencioné hace un momento, que es la merma. La merma, como les había dicho, se constituye en la pérdida de peso del animal. Esta se va a presentar principalmente por diferentes situaciones. Uno puede ser por la pérdida de sangre, separación de las vísceras, en fin, esto hace que se pierda peso. Y lo que nosotros hacemos ahora, bueno, según el ejercicio dice que la merma asciende al 2%, calculamos el 2% del total de peso, que es 48.000, y eso me da 960. Lo que vamos a hacer ahora es restar, ¿sí? Es restar los 48.000 menos los 960 y eso me va a dar 47.040. ¿Qué vendría a ser el total de kilogramos en neto, si ustedes quieren, o lo que se va a vender o lo que se va a fainear en este caso y posteriormente se va a vender, ¿no? Este es el total neto de kilos. Entonces, recapitulando un poco, lo que hicimos es en la hoja de carneo agarrar a los 100 novillos que se están faineando, multiplicar por el peso promedio, tener un total de kilogramos, a esto restarle la merma que asciende al 2%
Y bueno, tenemos un total de kilos que va a ser la carne que nosotros vamos a vender, inicialmente fainear y vender por 47,040 kilos en realidad, ¿no? Segundo, lo que hacemos es la liquidación. ¿En qué consiste la liquidación? Es determinar unidades monetarias respecto a los servicios que estamos prestando a nosotros. Nosotros inicialmente tenemos un servicio de carne neta y la carne neta está registrada acá por 47,040, ¿sí? Que es el total kilos que vamos a vender y tenemos que multiplicar esto por un peso, por un precio, mejor dicho, por kilo vivo. Y según nuestro ejercicio, el precio por kilo vivo está acá y nos dice que asciende a bolivianos 65. Entonces agarramos los 65 y lo que hacemos es multiplicar la cantidad de peso neto, ¿sí? Sin menudencia, sin merma, 47,040 y multiplicar por el precio, que es 65. Esto me dice que yo voy a cobrar por venta de carne 3,057,600, por un lado. Por otro lado, voy a cobrarle el faineo. Según nuestro ejercicio, el faineo se cobra 35 bolivianos por animal. Son 100 novillos y lo que hacemos ahora es multiplicar por 35 porque ese es el costo que se ha quedado o el precio pactado y multiplicamos 100 por 35, lo que asciende a bolivianos 3,500, ¿correcto? Posteriormente, las menudencias también se van a vender y acá nos dice que se cobra 40 por cada animal. Hacemos la misma operación, multiplicamos 100 por 40 y nos da 4,000. Al final vamos a totalizar sumando la carne, el faeneo y las menudencias, cobrando 3,065,100, precio debidamente que tendrá que ser facturado, en otras palabras. Sobre las menudencias, les decía, ¿no? Puede existir el caso de que existan clientes potenciales y esos clientes potenciales en algunas ocasiones pasa que esas menudencias se las bonifica, es decir, se las regala. No forma parte de esta liquidación, ¿no? O va a formar parte, pero como negativo, en otras palabras, ¿no? Bueno, ese es el caso. En otros casos también las menudencias se venden por kilo. Se puede dar eso, ¿no? Totalizar el peso promedio de menudencias por cada novillo y multiplicar por el precio por kilo, si ustedes quieren, donde se encuentra un monto mucho más inferior a este, ¿sí? Relativamente, porque se está hablando de un peso por kilo, ¿sí? Y bueno, se pueden dar esas dos figuras eh, en este caso. Bueno, hasta ahí entonces la liquidación. Lo que hicimos, recapitulamos un poco, agarramos la carne neta y posteriormente multiplicamos por su precio. Luego agarramos el faineo, cobramos 35 por cada animal, son 100 novillos por 35, me da 3,500. Las menudencias cobramos 40 por animal, son 100 cabezas por 40, me da 4,000. Total, 3,065,100. ¿Qué vamos a hacer ahora? La contabilización. Los tres elementos nuevamente, la carne neta, faineo y menudencias. Tengo de carne neta, aquí está, tengo de carne neta el monto para facturar de 3,065,100 y lo jalo acá, ¿no? De este monto, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a deducir un 13% porque se va a facturar esto para el impuesto al valor agregado y un 87% para el neto, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer acá para el faineo? ¿Cuánto es el servicio de faineo? Miento, la carne es otro monto. A ver, es 3,057,600. ¿Sí? Ahora sí. La carne es 3,057,600. Facturamos por ese monto y tenemos un neto, 13,87%. En el caso de faineo es 3,500, correcto. También facturamos 13% y 87%. Y en el caso de las menudencias también sacamos los 4,000, sacamos el 13%, facturamos y debitamos, bueno, determinamos el 87%. Sumamos acá, vamos a determinar una sumatoria y podemos observar que va a dar igual a 3,065,100, que es el monto que
que se tiene que facturar como total y que se va a percibir como total en realidad. Ahora bien, aquí viene lo interesante, ¿no? Nosotros sabemos que estamos hablando de activos biológicos vivos. Cuando hablábamos de estos 100 novillitos estaban registrados a 350,000 a un valor individual de 3,500, pero pónganse a pensar, estos novillitos estaban registrados con ese valor, con un determinado peso y además estaban vivos, ¿no? En balanza estaban registrados así. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Los estamos faineando y hay una merma. Esta merma va a afectar directamente este activo como tal a nivel de costeo. Pero la pregunta resulta acá, si registramos o no registramos la merma. La respuesta es sí, debemos de registrar la merma, puesto que es una incidencia que se tiene en los estados financieros, en este caso, en la cuenta inventario ganado vacuno rodeo general, en los novillos, que inicialmente en balance estaban registrados con un valor en libros que incluía un determinado peso, pero además que incluía que estos animales estaban vivos. Por el objeto que tienen estos animales, obviamente que, bueno, los fainamos, el producto final va a ser la venta de estos animales para posteriormente comercializar la carne. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero nosotros tenemos que registrar una merma, indudablemente, que va a afectar como gasto en los estados financieros, pero que se va a netear a nivel de los ingresos al vender esta carne neta. En otras palabras, lo que quiero decir que tenemos que registrar un valor monetizable a la carne bruta y esta carne bruta la vamos a restar menos la carne neta para tener un valor de la merma. Yo tengo ya el valor monetizable de la carne neta que lo he determinado agarrando los 3,057,000 que deriva del total neto de kilos multiplicado por el precio. ¿Qué es lo que tengo que hacer por la carne bruta? Por analogía, ¿no? Agarrar el total de pesos brutos y multiplicar por el precio que me da el ejercicio, que en este caso es 65. Y eso me va a dar 3,120,000. Entonces, la diferencia entre carne bruta y carne neta me va a dar lo que se conoce como merma, los 62,400. Entonces, aquí podemos encontrar el valor registrado de la merma que va a afectar, repito, a los estados financieros como gasto, pero además va a afectar a los ingresos, puesto que mis ingresos ya no van a ser estos 2,660,112 que tengo que registrar en carne, en la venta de carne, sino que va a ser ese valor más el incremento por la merma. O en otras palabras, agarrar la carne bruta, el valor monetizable de la carne bruta, y restarle el impuesto al valor agregado que se factura sobre la carne neta. Y eso me va a dar un ingreso de 2,722,502. Este es el ingreso real que va a ser deducido posteriormente con la merma para obtener este ingreso neto en los estados financieros. Repito, se registra la merma, tenemos que cuantificar la merma, monetizar la merma. ¿Cómo se monetiza? Obteniendo un valor de la carne bruta y luego haciendo una diferencia entre carne bruta y carne neta para obtener la merma. Por otro lado, a nivel de ingresos también afecta, porque esa merma va a incrementar el valor del ingreso neto de la carne neta, ¿sí? Para que al final se netee y tengamos este ingreso neto. Pero nosotros tenemos que registrar esto que está con verde por 2,722,000. Como voy a facturar 3,065,000, no olviden que es un ingreso bruto y tengo que deducir el impuesto a las transacciones, que es 91,953. El costo de ventas, indudablemente, ¿no? Son 100 novillos y bueno, acá yo ya tengo el costo de ventas, 100 novillos por 3,500, eso me da 350,000. Ya tengo todos los datos para hacer mi registro o mi asiento contable de venta. Voy a cargar fondo compras, cuenta de activo. ¿Cuánto voy a cargar a fondo compras? Lo total que va a ingresar, ¿no? 3,065,100.
Voy a cargar impuesto a las transacciones. Aquí ya lo tengo calculado, que va a dar 91.953. Voy a registrar la merma, ¿sí? Y ya tengo el valor monetizable de la merma, que es 62.400. ¿Correcto? Como gasto, como gasto. ¿Qué voy a abonar? Cuentas de ingreso, en este caso venta de ganado faineado. ¿Cuánto voy a registrar para venta de ganado faineado? ¿El neto de la carne neta? No. Como estamos registrando un impacto en los estados financieros a nivel de gasto, el nuevo ingreso a registrar va a ser 2.722.512. Posteriormente, vamos a registrar otros ingresos faineo por el servicio de faineo, eso sí al 87%, 3.045. Otros ingresos menudos también al 87% de las menudencias, 3.480. La facturita que va a ir por el monto total, que va a ser por 398.463. Y el impuesto a las transacciones, ¿no? Como contracuenta del IT. Y listo, ¿no? Este asiento sirve para registrar la venta de ganado faineado, el servicio de faineo y las menudencias. La venta de carne, el servicio de faineo y las menudencias, ¿no? Ahí está. Incorporando esto que, repito, es muy importante, que es la merma. El otro asiento que yo tengo que hacer es el costo de ventas. Para el costo de ventas, bueno, ya lo tengo aquí calculado también, ¿no? Va a ser igual a 350.000, que en realidad es el valor en libros de los novillitos que se está faineando por el peso promedio kilo, ¿no? O por el valor en libros, mejor dicho. Y eso me da 350.000. ¿Ok? Entonces, recapitulando un poco, lo que hicimos en este ejercicio es venta de ganado faineado. Agarramos se está vendiendo 100 novillos de 2 años. Cada uno tiene un valor en libros de 3.500. Esto me da 350.000, que representa el valor en libros y está registrado en la cuenta inventario ganado vacuno rodeo general. Para hacer una venta de ganado faineado se debe de seguir 3 pasos: la hoja de carneo, la liquidación y la contabilización. El primer paso, la hoja de carneo, consiste en determinar el total kilos y deducir la merma. Para tal, agarramos a los 100 novillitos de 2 años, tienen un peso promedio estos novillitos, que está en el ejercicio, que es 480 kilos, y vamos a multiplicar los 480 por los 100, y eso me da 48.000. A esto le voy a restar la merma, que también está en el ejercicio, que es 2%, y decimos que la merma representa la pérdida de sangre del animal y la separación de las menudencias, ¿no? Cuero, panza, tripas, en fin. Eso me da un total de kilos de 47.040. Posteriormente tengo que hacer la liquidación. Agarro los 47.040, hay un precio por kilo vivo que está en el ejercicio, que es 65, y lo multiplico. Y este va a ser el ingreso por venta de carne, 3.057.000. En el caso del faineo, estamos cobrando 35 por cabeza. Son 100 cabezas por 35, me da 3.500. Y en el caso de las menudencias, son 100 novillos y estamos cobrando 40 por cada cabeza, y me da 4.000. Sumamos todo y el ingreso a facturar va a ser de 3.065.100. Posteriormente, para la contabilización, agarramos los 3 elementos que ya hemos calculado: carne neta, faineo y menudencias, y los 3.065.100, deducimos el 13% y el 87%, como conocemos, porque es un ingreso facturado. Aquí viene lo interesante, ¿no? Decimos que tenemos que registrar la merma, esa pérdida de sangre del animal, puesto que nuestros novillitos ingresaron a los estados financieros con un peso vivo, con una determinada cantidad de kilos incluidos. Entonces, tenemos que registrar esa merma principalmente por el principio de objetividad que va a afectar a estos activos. Para calcular la merma, lo que tenemos que inicialmente calcular es el monto de la carne bruta. Y por deducción, la carne bruta va a ser igual al total kilos multiplicados por el precio que nos da el ejercicio, y eso me da 3.120.000. La diferencia entre carne bruta y carne neta se constituye como la merma, y esto da 62.400. Ahora bien, como voy a registrar la merma por el lado del debe, por el lado del haber, tengo que mover los ingresos por venta de carne, puesto que para que se netee y tengamos un ingreso neto real, lo que tengo que hacer yo
es calcular el ingreso neto más la merma. O en otras palabras, agarrar el valor de la carne bruta, los 3.120.000, y restar el impuesto al valor agregado de la carne neta. Y eso me da 2.722.512. Es así que ya no va a ser este mi ingreso para registrar, sino mi ingreso va a ser 2.722.512. O en otras palabras, lo que les decía, ¿no? Estos 2.660.112 más la merma. Ahí está, ¿no? 2.722.512. Como estamos facturando 3.065.000, que es el ingreso, tengo que deducir el impuesto a las transacciones, que es el 3%. Calculamos el 3% de 3.065.000. Tengo que calcular el costo de ventas, y el costo de ventas es a valor en libros, ¿no? Son 100 novillos, 3.500 por cada uno, multiplicado me da 350.000. Hacemos el asiento contable. Cargo fondo compras por el total, los 3.065.100. Cargo impuesto a las transacciones por el impuesto a las transacciones, 91.953. Cargo merma, y el valor de la merma lo tengo acá, la diferencia entre carne bruta y carne neta, 62.400. Voy a abonar cuentas de ingreso. Venta de ganado faineado para la carne, que va a ser el nuevo ingreso que yo he calculado, que es 2.722.512, incluido la merma. Voy a generar dos cuentas a la vez, otros ingresos faineo y otros ingresos menudos, pero esta vez al 87% de esos ingresos. Débito fiscal, bueno, lo que está en el cuadrito para el débito fiscal IVA, ¿no? Y he impuesto a las transacciones por pagar, que está registrado por 91.953. Total debe, total haber, me suma, me cuadra. Luego, el costo de ventas contra inventario ganado vacuno rodeo general por el costo de ventas, que también lo tenemos registrado. Cantidad de cabezas por valor en libros. Y listo. Eso sería los dos asientos para este tipo de registros. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento, mis estimados. ¿Preguntas? ¿Todo quedó claro? Ya, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, tenemos todavía tiempo. Voy a armar grupos por Zoom. Vamos a hacer un proceso de retroalimentación. Pero hasta aquí sería toda la parte de este ejercicio, que bueno, quedaría sellado con esta explicación.